Pero por favor, permítame que hablemos de un caso que hoy ha marcado agenda Odebrecht. Este caso ha sido investigado por una comisión especial y hoy se conocían detalles importantes. Está con nosotros justamente la presidenta de esta comisión, está con nosotros la diputada del Movimiento al Socialismo, Susana Rivero. Bienvenida, qué gusto tenerla acá. Buenas noches. Muchas gracias, Priscila. Siempre un gusto venir y poder tener el espacio para informar, ¿no? A ver, por favor, hoy usted daba este informe después de muchos meses de investigación. Hemos hecho un seguimiento. Cuéntenos cuáles son las conclusiones. Bueno, la comisión presentó el informe final a la Asamblea el 2 de octubre de este año, hace un poco más de un mes. Está esperando el turno, hay demasiadas cosas en la Asamblea, está esperando su turno para poderse discutir en el Pleno. El caso nació, como ustedes ya saben, a partir de un escándalo internacional de sobornos, presuntos sobornos, coimas, en muchos casos con sentencia. Entonces la comisión lo que hizo fue, primero, entender cómo era que funcionaban para saber qué investigar. Sé que los minutos en televisión son muy cortos, pero aquí, por ejemplo, tengo la sentencia del juicio de Estados Unidos a Marcelo Odebrecht. Aquí está, si me ayuda su cámara. Esta es la sentencia. ¿Con cuál de ustedes, compañeros? ¿Con cuál estoy? Ahí está. ¿Sí? ¿Está? Por favor. Sí, bueno, esta es la sentencia. Esta sentencia fue leída a Odebrecht el 19 de abril de 2017 y él confiesa el modus operandi y el esquema. Y acá, por ejemplo, estoy leyendo de la sentencia, dice, ellos pagaban en efectivo, fuera o dentro de Brasil, en paquetes o maletas o con transferencias bancarias directamente o a intermediarios. También dice, pagaban para asegurar los contratos y se comprometían a realizar pagos futuros. Esto que ha confesado Odebrecht en juicio, hemos verificado que es el mismo modus operandi en el mundo entero, en Perú, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en México, en República Dominicana, en la Argentina, y encuentra similitudes en Bolivia, desgraciadamente. Entonces ellos dicen, pagamos para asegurar el negocio y continuábamos pagando incluso cuando se terminaba la obra. ¿Para qué era la coima? En todo el mundo operaron igual. Para que se tomen decisiones de altísimo nivel y nadie interfiera con sus negocios. Lograban que se tomaran decisiones por decreto supremo, violando varias normas o incluso haciendo cosas que podía haber hecho el Servicio de Caminos, etc. Acá en esta carretera, por ejemplo, Santa Cruz, Puerto Suárez, era una sola carretera. Con un decreto supremo del gobierno del señor Carlos Mesa se instruye que en 120 días Servicio de Caminos la licite. Al poco tiempo se hace un segundo decreto supremo y se divide la carretera en 2 tramos. Luego se cambian los pliegos de licitación. Hasta el 29 de diciembre estaban cambiando pliegos de licitación. Y en un solo día, el día que abrían los sobres, tempranito en la mañana, 8 de la mañana, instalaban comisión calificadora, abrían los sobres, calificaban. Se hizo un informe de que no cumplían las condiciones de financiamiento, el informe va al Ejecutivo, el Ejecutivo, es decir, el gobierno de Carlos Mesa, saca un decreto y les dice sigan, continúen con la licitación y ese mismo día adjudican. En el caso de Roboré del Carmen, y lo mismo pasa en el Carmen Arroyo. El primer tramo se lo adjudica casualmente Camargo Correa y el segundo tramo se lo adjudica casualmente Odebrecht. Entonces es el mismo modus operandi del mundo entero. Ese es el primer indicio que lamentamos comunicar, pero así se ha dado. Las decisiones se tomaban con decretos de urgencia, no tienen informes técnicos o legales esos decretos, salían al pucho. Siempre ponían interinos de confianza, no solo en Bolivia, en todas partes. En Perú pueden verificar lo que nos queda aquí cerca. Interinos de confianza para que firmen esas decisiones y monitoreen el proceso. Eso. Pero además de esta sentencia, tengo los cables de la embajada brasileña, donde es el propio embajador Antonio Mena, el embajador, que él relata cómo los altos funcionarios eran los que destrababan los problemas de Odebrecht. Aquí, por ejemplo, tengo el cable del 4 de febrero de 2004.
Aquí está, es de la embajada, y ellos dicen, resumo solo un poquito, la decisión fue tomada sobre todo en función de la orientación recibida del propio viceministro de Electricidad y Energía Alternativa, Carlos Romero Mallea, con quien funcionarios de la empresa brasileña se reunieron el 22 de enero en La Paz. La solución encontrada acabó siendo mejor atendida a los intereses de Odebrecht. Es decir, no solo le daban las soluciones, le gestionaban las cosas. Acá tengo otro cable donde dice: el resultado, resalto en este contexto el esencial apoyo de la Cancillería boliviana como del ministro de la Presidencia, José Galindo, para lograr que la superintendencia revise su decisión de primera instancia de negar la licencia a Odebrecht. Es decir, tenían relaciones de alto nivel, los ministros y viceministros resolvían sus problemas y para eso sacaban los decretos. ¿Y solo en el gobierno del presidente Mesa? Los cables muestran en el gobierno de Mesa, pero en el gobierno de Mesa, ahí fue donde se licitó, se adjudicó y se firmó el contrato principal de ambos tramos. Robor el Carmen se adjudicó Camargo, el Carmen Arroyo Concepción se adjudicó Odebrecht. Ahí se firmó el contrato principal. Esa licitación tenía como condición y el financiamiento brasileño que la CAF pusiera una contraparte. La CAF negó la contraparte porque había un sobreprecio muy elevado en esa carretera. Aquí tenemos, para que la cámara nos vea, esto es un sobreprecio monstruoso de 42.5 millones de dólares en ambos tramos. ¿Sí? Esta es Robor el Carmen. La adjudicaron y contrataron por 118.9 millones de dólares. Y en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé le bajaron a 94.9 y la empresa Camargo Correa no se hizo ningún problema. Es más, la CAF les dijo: no les voy a dar la contraparte, les financio yo, porque era con sobreprecio. Y esto lo han dicho varios testigos en las entrevistas, tenemos grabados sus testimonios. Y este es el otro tramo, el de Odebrecht, la adjudicaron por 93.6. Belcé le bajó, el gobierno de Belcé, no él personalmente, a 75, y por lo tanto, sumados los dos, había un sobreprecio de 42.5 millones de dólares y las empresas dijeron: perfecto, lo hacemos, no sé. Pero si en el gobierno de Belcé ya se identificó que había sobreprecio, ¿por qué continuó? Lo rebajaron. Pero seguía el sobreprecio. No, ya no, pues le rebajaron el monto del sobreprecio. Claro, eso es lo que rebaja el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, y a partir de ese momento ya se construyó sin tocar los montos. En el gobierno de Evo Morales se continuó con esos contratos, se construyeron las carreteras, no se tocaron los montos. Más bien lo que hizo el gobierno de Evo Morales fue renegociar la tasa de interés para que baje la CAF su tasa de interés. Entonces hemos investigado 4 gobiernos, la última parte de Carlos Mesa, porque se inicia las negociaciones sobre las carreteras y los créditos brasileños en la gestión Goni Mesa. Carlos Mesa saca los decretos hasta que se adjudica, hasta que se firma el contrato principal con decreto. Eduardo Rodríguez Belcé también con decreto lo tiene que hacer, no había otra forma. Instruye al servicio de caminos que la vuelva a invitar a las empresas y renegocien esos montos. Y en el gobierno de Evo Morales no se firmó ningún decreto, no se cambiaron los contratos ni se modificaron los montos. Entonces el modus operandi es el mismo. Ese es el primer indicio serio. Pareciera, ay, ¿qué tiene que firmen decretos? No, es que es el mismo que hicieron en Perú. Los brasileños exigían que las cosas se lleven al alto nivel para que no tengan traba con funcionarios subalternos y les aseguraran sus negocios. Para eso era la coima. Segundo indicio serio, preocupante, ¿ya? Tienen muchas coincidencias en lugar, día y fechas con los ejecutivos con sede en Perú de Camargo Correa y de Odebrecht. El de Camargo Correa es Marcos de Moura Vanderlei y el de Odebrecht es Jorge Barata. Solamente como un ejemplo, este es el flujo migratorio, por ejemplo, de Vanderlei, que nos ha dado la Superintendencia de Migraciones del Perú. Estos señores viajaban por mes a 5 lugares distintos. Acá, si su cámara me lo muestra, ahí estamos Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina. Viajaban muchísimo. No estaban casi en Perú excepto un par de días. Casualmente, nuestros investigados coincidían con estos señores. ¿Los mismos días? En los mismos días, en los mismos lugares. El señor Carlos Mesa tiene 16 coincidencias con Vanderlei en Perú y 2 en Brasil. Con Jorge Barata tiene también 16 en Perú y en Brasil, y así varios tienen coincidencias.
¿Usted cree que ellos se reunían en estos lugares? Es lo que en todos los países se ha ido comprobando. Ustedes den una mirada a lo que están presentando en su Congreso peruano en este momento. Es decir, viajaban, y no se olvide que el modus operandi era que no solo transferían dinero a cuentas, sino que entregaban en maletes o paquetes como el propio Odebrecht ha confesado. Y el tercer indicio, asunto sospechoso, raro y complejo también, es que estas personas, que voy a decir al final, es un ministro de GONI, son 2 viceministros de Carlos Mesa y un ministro de Carlos Mesa, incluido él, y 2 gerentes del ex Servicio Nacional de Caminos, tienen movimientos inusuales y sospechosos en sus cuentas. ¿Qué quiere decir movimiento inusual y sospechoso? Si ustedes me acompañan, lo que está en gris es normal y lo que está en azul es sospechoso. Yo se lo agarro aquí para mostrar en la cámara de ella. ¿No? Está codificado, solo el de Mesa está abierto, su barra, no los datos específicos, porque esto fue aprobado el 2 de octubre y el señor en ese momento no había levantado su secreto bancario, ¿no? A las personas se les mira sus ingresos, su trabajo, sus consultorías, sus charlas, las ventas del libro, es decir, todo lo que puedan percibir de ingreso, tanto ellos como su cónyuge o su entorno familiar, si tienen empresa de donde reciben recursos, qué patrimonio tienen, si han vendido algo, si tienen empresa, cuánto declaran en impuestos, qué tienen como declarado en AFP. Entonces se les hace un promedio de ingresos. Todo lo que no tiene justificación legal ni técnica es sospechoso. ¿Y esto es la parte azul? Esa es la parte azul. Estas personas no solamente que tomaron decisiones de alto nivel con decreto y aplicaron el modus operandi idéntico que está en el mundo aplicado, coincidían con ellos justo cuando los señores estaban en Perú o en Brasil, y además tienen movimientos inusuales y sospechosos que habrá que ver qué es lo que ha pasado. Cuando usted va al banco a hacer un depósito, le preguntan de dónde salió el dinero y a dónde va. Y acá no hay cómo explicar. Eso es un movimiento. ¿No hay una justificación a esto? No hay. Se les ha analizado desde la Unidad de Investigaciones Financieras, que trabaja con estándares internacionales como trabaja cualquier unidad de investigaciones financieras en el mundo, y no es de sueldo, no es de empresa, no es de venta de nada, no es de charlas, no es de consultorías, nadie sabe de dónde. Seguramente cuando esto se investigue desde la instancia jurisdiccional se podrá descargar, tal vez. Se podrá aclarar. Entonces la comisión con estos indicios puede afirmar que tenemos, además hemos rastreado las cuentas de Camargo Correa, de dónde despachaban, a dónde llegaban. En el caso, por ejemplo, de uno de los gerentes de Caminos, una offshore de Odebrecht le deposita directo a su cuenta. En el caso de Camargo Correa, deposita a 2 intermediarias de Santa Cruz y son ellas las que distribuyen el dinero en cuentas. Este rastreo de movimiento sospechoso es de cuentas, ¿sí? O sea, se tiene identificadas las cuentas y las personas ya en este informe. Claro que sí. Tenemos investigado. Ya podemos decir presumiblemente quién es C. Morales. Tenemos 4 probables CM del gobierno de Carlos Mesa. Tenemos quiénes son los GG, SNC, que estaban en el informe del Castillo de Arena. Y permítame ya lo ultimito, desde que los segundos son cortos antes que usted me pregunte. Se nos decía, no investiguen el gobierno de Carlos Mesa, si ya no eran gobierno cuando están esas anotaciones en la policía, en el informe de Castillo de Arena de Brasil. Pero les volvemos a recordar, el primer pago que aparece en el informe Castillo de Arena es la cuota 12 del año 2005. Entonces, ¿cuándo se pagó la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 hasta la 11? No va a ser después del 2005, ¿no es cierto? Entonces son unos hechos sucesivos, modus operandi, decisiones de alto nivel, interinos de confianza, sobreprecio en la carretera, el reporte de la policía brasileña que habla recién desde la cuota 12, ¿no es cierto? Pero además todo indica que C. Morales y CM no son la misma persona y se lo demuestro en este cuadrito, ¿sí? La cuota 12, que es la primera que aparece en el informe de la policía brasileña, está anotada 2 veces, en la página 84 y en la 134. En una tiene fecha y en la otra no. Y esta gente no comete ese tipo de errores. La cuota 14, esa sí tiene fecha y están en las páginas
57 y 74. La 14 fue pagada el 11 de septiembre de 2007 y el 5 de diciembre de 2007. Y la cuota 15 también está repetida 2 veces en distintas páginas del informe Castillo de Arena 47 y 50. C. Morales está presuntamente identificado, nosotros no somos jueces, es una investigación preliminar. Presuntamente sabemos quién es C. Morales, presuntamente hay 4 probables CM y sabemos plenamente quiénes son los GG, SNC que estaban anotados ahí. Pero les vuelvo a decir, el modus operandi era pagar la coima para asegurarse que las autoridades de alto nivel monitoreen sus negocios y continuaban pagando incluso cuando la obra ya era entregada. Así ha sucedido con Alejandro Toledo en Perú, con Alan García, con Kuczynski, etcétera. Ahora, diputada, haciendo referencia a ya la reacción de Carlos Mesa, expresidente, y califica de vergonzoso el informe presentado por su persona, y recuerda esta parte que voy a dar lectura porque él lo compartió en su blog. Dice: Mesa recordó que a partir de la investigación brasileña denominado Castillo de Arena, los supuestos sobornos se pagaron entre el 19 de septiembre de 2005 y el 18 de agosto del 2008 durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé y Evo Morales, no durante mi gobierno, dice en su blog. Además, aseguró que durante su administración no se determinó por concretar el acuerdo de construcción que debía financiarse con un crédito brasileño porque no se logró cubrir la contraparte del 20%, pero sí se suscribió en la administración de Rodríguez Belcé y con financiamiento de la CAF y no de Brasil. ¿Por qué el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé incumplió la ley 3187 que lo obligaba a hacer una nueva licitación y un nuevo contrato y por el contrario hizo una modificación de contrato manteniendo como adjudicataria a Camargo Correa, siendo que el crédito de la CAF no condicionaba su otorgación a una empresa brasileña? Cuestionó Mesa sobre esto y sobre estos pagos, en supuestos pagos en el gobierno de Belcé y Morales. 3 cosas muy concretas para decirle al señor Mesa que, bueno, yo entiendo, a nadie le gusta que le investiguen y menos con tanta contundencia de la información que la comisión tiene. Primera cosa, le vuelvo a repetir, la cuota 12 es la primera que aparece en el Castillo de Arena, esa que él dice el año 2005, cuando él no era presidente, pero la cuota 12, ¿cuándo se pagó la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11? Si el 2005 se pagó la 12, no va a ser después, se pagó antes y el gobierno anterior es el suyo. Segunda cosa, dice que ¿por qué no hicieron una licitación nueva? ¿No es cierto? Habiendo cambiado el financiamiento. Tiene una explicación legal muy clara. La norma de contratación que él aprobó en su gobierno, el 30 de enero de 2004, establece que solo se puede dejar una licitación sin efecto hasta antes de la adjudicación. Él la dejó adjudicada y lo dejó con contrato. El gobierno de Rodríguez Belcé hace un contrato modificatorio al suyo y eso es lo que está en los documentos. Tercera cosa, dice que no investigamos a Evo Morales. Falso. Hemos investigado 179 personas. Lo que pasa es que a esas 179 personas no se les ha encontrado ni modus operandi, ni decretos firmados, ni coincidencias con Vanderlei y mucho menos movimientos inusuales o sospechosos. Evo Morales no firmó decretos ni nadie de su gobierno para estas carreteras. Entonces, ahí está la explicación. ¿Qué pasa con los supuestos pagos en esas? No, son pagos. Pero en el gobierno de Rodríguez Belcé y de Evo Morales. No, las fechas son en esos gobiernos, pero los que tienen movimientos inusuales en esas fechas son los del gobierno de Carlos Mesa. ¿Estos dos gobiernos? Fueron. Y no hay movimiento irregular. No tienen ni Belcé ni los de Evo Morales. Hemos investigado a los de ABC, de ese momento, a los del gobierno, y no tienen movimientos inusuales o sospechosos. Ahora, ¿qué pasa con este informe? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se va a dónde? ¿Qué sucede? Bueno, lo hemos presentado el 2 de octubre, hace un poquito más de un mes, a la Asamblea. La Asamblea tiene que tratar nuestro informe. Invitamos más bien a todos para que nos acompañen en la presentación del informe. Se mostrarán muchas más pruebas que las que puedo mostrar en un programa de televisión. Y lo que pedimos, sugerimos a la Asamblea, hemos aprobado nuestro informe último, el informe 13, por unanimidad, oficialismo y oposición.
y pedimos que el Ministerio Público inicie una investigación a partir de estos primeros indicios, porque solamente el Ministerio Público puede activar la cooperación judicial con Brasil o con Perú, que es donde más necesitamos información. Nosotros viajamos a Perú, nos reunimos con el fiscal general, con el presidente del Congreso, con la comisión investigadora homóloga nuestra, y el fiscal nos dijo claramente, la cooperación judicial se activa entre fiscales. Entonces necesitamos que el fiscal general vaya y le pregunte a Vanderlei a quién le pagó, que le pregunte a Jorge Barata, porque están estos con proceso, a quién le pagó. ¿Esto no es una denuncia política porque estamos en una época electoral y se quiere tal vez eliminar a un candidato como Carlos Mesa? Esta investigación empezó hace mucho tiempo, como el país conoce, a partir de unas noticias que publicó un fotoperiodista cruceño. El Deber reprodujo, se montó una expectativa nacional y en ese momento Carlos Mesa juraba todos los días que no iba a ser candidato. Por lo tanto, tiene que ver con la coyuntura actual, con elecciones, con candidatura. Esta investigación, el trabajo de revisión documental empezó en abril. En abril de 2018, hemos trabajado 5 meses y 16 días, hemos entregado el informe final el 2 de octubre y aprobábamos un informe por semana, como al país y a ustedes como periodistas les consta, porque nos han acompañado. Le agradezco mucho, diputada, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer el seguimiento porque esta es una amplia investigación que seguramente va a ir revelando muchos datos todavía. Un pequeño datito sí. Al final, ¿cómo no va a estar preocupado el ahora abogado del señor Mesa si él era el viceministro de Justicia que ejercía de interino cuando había que tomar la decisión? En todo caso, él debiera sincerarse con el país y decir, sí, yo fui viceministro cuando se dividió la carretera en 2 tramos ilegalmente, porque el interinato lo debe ejercer, y así lo decía su norma de Mesa, y así la de Boni, igual la de ahora. El interinato lo ejerce un ministro, otro ministro o un viceministro de la misma área, y él era viceministro de Justicia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.